Hola amigos, bienvenidos a divulgaciontotal.com, nuevamente a través de Cosmic DT, nuestro canal número 2 en YouTube. Y esto es la siguiente parte de los archivos dulce, lo que hemos denominado archivos dulce, ¿no? Esto viene a ser el capítulo 3A, porque el capítulo 3 va a estar a su vez partido en tres secciones. Conspiración cósmica. ¿De qué se trata esto? En esta sección dice el texto de esta información. John Lear, capitán de una importante aerolínea estadounidense, ha volado más de 160 tipos diferentes de aeronaves en más de 50 países diferentes. Debemos recordar que este texto es del año 1988, ¿no? Así que todo esto está dentro de ese contexto, 1988. Entonces, John Lear, capitán de una importante aerolínea estadounidense, ha volado más de 160 diferentes tipos de aviones en más de 50 países diferentes. Tiene 17 récords mundiales de velocidad en el Lear Jet y es el único piloto en poseer todos los certificados de aviador emitidos por la Administración Federal de Aviación. John Lear, este señor, a quien vemos ya aquí en edad avanzada, esto ya es una foto reciente. Si mal no recuerdo, esta foto creo que es de una de las producciones de Gaia. Me parece que Emery Smith en algún momento lo llegó a entrevistar. Y este es el padre de John Lear, quien se llamaba, porque ya está fallecido, se llamaba William Lear o le llamaban Bill, ¿no? A los William les dicen Bill. Um, Bill Lear es el creador de la compañía Learjet, esta compañía que fabricaba aviones ejecutivos, ¿no? Estos aviones, estos jets privados. Aquí vemos a John con su padre Bill y con su abuelo también, ¿no? Aquí es tres generaciones de los Lear. Y también, a ver, vamos a ver, creo que aquí tenemos algunas otras fotos que podemos mostrar de John Lear con su padre Bill Lear. Aquí lo vemos a John a la izquierda con su padre Bill, enfrente de una de los jets. Y en esta fotografía ya un poco más reciente se le ve a John Lear a la izquierda y su padre al extremo derecho, ¿no? Si no me equivoco, la señora es Moya Lear, dice acá este artículo. Esto fue tomado pues de un sitio web que se llama Airport Journals. Pero volviendo al tema, el señor Lear ha volado, John Lear se refiere, ¿no? Ha volado en misiones por todo el mundo. Fue inclusive piloto para la CIA en algunos momentos, en algunos periodos de tiempo, y también para otras agencias gubernamentales. Ha volado en misiones clandestinas en zonas de guerra y puntos importantes de todo el mundo, a menudo diseñando escapes en condiciones peligrosas, también dice. Um, el ex candidato al Senado por el estado de Nevada, el señor John Lear, es hijo, como les decíamos, de William Lear, quien fue el diseñador de los aviones ejecutivos Learjet, los aviones privados, ¿no? También diseñó, aunque no lo crean, también diseñó el estéreo de 8 pistas y fue fundador pues, de su propia compañía Lear Ziegler Corporation. John Lear se interesó en el tema de los ovnis 13 meses antes de la fecha que se indica a continuación, dice el artículo. No sé si está esto detallado más adelante. Pero dice, después de hablar con un amigo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos llamado Greg Wilson, quien había presenciado el aterrizaje de un ovni en Bentwaters Air Force Base, en la base de la Fuerza Aérea Bentwaters, ¿no? Esto cerca de Londres, en Inglaterra. Durante ese avistamiento, dice, tres pequeños extraterrestres grises se acercaron al Wing Commander, que es algo así como el comandante del escuadrón británico, ¿no? Desde entonces, John Lear ha recurrido, dice acá el artículo, a sus contactos de inteligencia investigando los alegatos o las afirmaciones de que las ramas ejecutiva y militar industrial del
gobierno, dice acá entre comillas, de los Estados Unidos, conocen y además están coludidos o en complicidad con las fuerzas alienígenas. Lear ya nos sugiere, recuerden, esto es 1988, que el siguiente escenario sea una posibilidad, sino que afirma enfáticamente que los extraterrestres están aquí y que muchos de ellos nos presagian el mal. Esto comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, dijo John Lear. Nosotros, según el testimonio de John Lear, dice, nosotros, es decir, las fuerzas aliadas, recuperamos algo de tecnología alienígena de Alemania, se refiere a la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No todo lo que tenían, porque algo de eso desapareció. Parece que en algún momento, a fines de los años 30, dice, Alemania recuperó un platillo volador. No sabemos qué les pasó, pero lo que sí conseguimos fue alguna especie de pistola de rayos o arma de rayos. Lo siguiente, dice más abajo del artículo, es una, entre comillas, declaración pública revelada por John Lear el 29 de diciembre de 1987 y luego modificada el 25 de marzo de 1988. Originalmente se envió a algunos de los amigos personales de Lear y a sus asociados de investigación, quienes a su vez presionaron al experto piloto para que liberara esa información públicamente. La primera versión de la declaración aparentemente estaba destinada al grupo interno de investigadores con los que Lear se asoció, mientras que la siguiente revisión contiene la misma información que la primera edición, pero está dirigida al público en general. Entonces, primero dice acá, nota de prensa, o nota a la prensa, mejor dicho. Parece que con esto se dirige John Lear a la prensa. El gobierno de los Estados Unidos, dice, continúa o sigue apoyándose en su credulidad personal y profesional para suprimir la información aquí contenida. Su cooperación durante los últimos 40 años ha superado nuestras expectativas más grandes y los saludamos, dice. Luego dice, el Sol no gira alrededor de la Tierra. Después, el gobierno de los Estados Unidos ha estado en negocios con pequeños extraterrestres grises durante unos 20 años. Y después dice, la primera verdad declarada aquí hizo que quemaran a Giordano Bruno en la hoguera en el siglo en el siglo XVII, es decir, en 1600 después de Cristo, por atreverse a proponer que eso era real. Y luego dice, la segunda verdad ha hecho que maten a muchas más personas de las que nunca se sabrá, las cuales trataban de declararla públicamente. Y aquí Branton, el que nos comparte esta información, dice, ¿no? El énfasis aquí y en toda esta sección es nuestro, es decir, estas secciones que están resaltadas, el énfasis es por él mismo, ¿no? Pero continúa la declaración del señor John Lear, dice, hay que decir la verdad. El hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol fue exitosamente ocultado por la Iglesia romana durante más de 200 años. Esto eventualmente causó una gran conmoción en la Iglesia, el gobierno y el pensamiento. Una realineación de los valores sociales y tradicionales. Eso fue en el siglo XVII. Ahora, unos 400 años después que la primera verdad fuera pronunciada, debemos enfrentar nuevamente los impactantes hechos. La horrible verdad, dice, que el gobierno nos ha estado ocultando durante más de 40 años. Desafortunadamente, la horrible verdad es mucho más horrible de lo que el gobierno jamás imaginó. En su esfuerzo, dice John Lear, por proteger la democracia, entre comillas, nuestro gobierno nos vendió a los extraterrestres. Y así es como sucedió. Pero antes de empezar, me gustaría ofrecer unas palabras en defensa de aquellos que nos negociaron. Tenían las mejores intenciones, dice, ¿no? Alemania pudo haber recuperado un platillo volador incluso desde 1939. El general James Doolittle fue a Noruega en 1952 para inspeccionar un platillo volador que se había estrellado allí, en Spitsbergen. La horrible verdad fue conocida por muy pocas personas. De hecho, eran pequeñas criaturas feas con forma de mantis religiosa, dice.
Del grupo original, que fue el primero en saber la horrible realidad, varios cometieron suicidio. El más prominente de ellos fue el secretario de Defensa y además secretario de la Marina, James Forrestal, quien saltó desde la ventana del piso 16 de un hospital. Aquí vemos al señor James Forrestal, secretario de Defensa en ese entonces y secretario de la Marina, ¿no? Supuestamente se suicidó tirándose de un piso muy alto de un hospital, pero aquí Branton nos aclara también que Bill Cooper, un ex miembro de un equipo de información de inteligencia de la Marina, supuestamente, el famoso Bill Cooper que escribió He aquí un caballo pálido, creo que se llama, ¿no? Behold a Pale Horse. Él insiste, en esa época insistía, creo que ya está fallecido, pues, ¿no? Como recordarán, falleció en un altercado que tuvo con unos sheriffs que fueron a arrestarlo a su casa por no pagar impuestos, ¿no? Bueno, en ese momento, Bill Cooper insistía en que Forrestal fue en realidad asesinado por agentes de la CIA que hicieron que su muerte pareciera un suicidio. Según documentos confidenciales que Bill Cooper afirmó haber leído, 2 agentes de la CIA ingresaron en la habitación del hospital donde estaba James Forrestal, ataron una sábana alrededor del cuello de Forrestal y también la ataron a una lámpara y lo arrojaron por la ventana. Las sábanas se rompieron y obviamente Forrestal cayó y murió. Según algunos testigos incluso, supuestamente James Forrestal mientras caía habría gritado: "Estamos siendo invadidos". Hasta hoy, hasta el día de hoy, continúa luego la declaración de John Lear. Hasta el día de hoy dice: los registros médicos del secretario Forrestal están sellados, es decir, están en secreto. El presidente Truman selló ese secreto y apretó tanto los tornillos que el público en general todavía piensa que los platillos voladores son una broma. Algunas veces les he dado alguna sorpresa, decía John Lear en 1988, ¿no? Y continúa. En 1947, el presidente Truman estableció un grupo de los 12 mejores militares científicos de su época. Fueron conocidos como MJ-12, el famoso Majestic 12, ¿no? O Majestic 12. Aunque el grupo existe hoy, decía John Lear, ninguno de los miembros originales sigue vivo. El último en morir fue Gordon Gray, ex secretario del ejército, y esto fue en 1984. A medida que cada miembro fallecía, el mismo grupo designaba a un nuevo miembro para ocupar el puesto vacante. Existe cierta especulación de que el grupo conocido como MJ-12 se expandió a al menos 7 miembros más. Hubo varios choques o platillos estrellados más a fines de la década de 1940. Uno en Roswell, Nuevo México, uno en Aztec, Nuevo México, y uno cerca de Laredo, Texas, a unas 30 millas dentro de la frontera mexicana. Considera, si te parece, dice John Lear, la posición del gobierno de los Estados Unidos en ese momento, estamos hablando de los años 40, ¿no? Se consideraban orgullosamente la nación más poderosa de la Tierra, habiendo producido recientemente la bomba atómica, un logro tan grande con el que incluso Rusia tardaría 4 años en ponerse al día y solo con la ayuda de traidores a la democracia. Habían construido un avión a reacción que había superado la velocidad del sonido en vuelo. Habían construido bombarderos a reacción con un alcance intercontinental que podían transportar armas de enorme destrucción. La era de la posguerra y el futuro parecían brillantes. Ahora imagínate cómo fue para esos mismos líderes, todos los cuales habían sido testigos del pánico de la transmisión de radio de Orson Welles, ¿no? La Guerra de los Mundos en 1938. Obviamente aquí está John Lear tratando de exponer cuál era la situación para esta gente del gobierno en esa época, ¿no?
con respecto a Majestic 12, bueno, hay muchos videos en YouTube que hablan al respecto, ¿no? Pero para darles un dato extra que no sé si lo tengan, el FBI tiene un sitio web que se llama el Baúl de Registros y ellos tienen justamente un documento sobre Majestic 12. En este sitio web, el Baúl del FBI, dice esa agencia del gobierno de Estados Unidos que dos oficinas del FBI, oficinas de campo, ¿no?, recibieron versiones similares de un memorando titulado Operation Majestic 12 o Operación Majestic 12, ¿no?, denunciando que era un documento supuestamente altamente clasificado del gobierno. El memorándum aparecía, o parecía al menos, ser un informe para el recientemente elegido presidente Eisenhower en ese momento, sobre un comité secreto creado para explotar la recuperación de una aeronave extraterrestre y encubrir ese trabajo de la vista pública. Entonces, una investigación de la Fuerza Aérea determinó que el documento era falso. Supuestamente, ¿no? Esto es lo que dice el FBI. Quiere decir que estas personas que llevaron estos documentos a esas oficinas de campo del FBI lo hicieron con la intención de denunciar esto para que el FBI investigue. El FBI los envió en ese momento a la Fuerza Aérea y la Fuerza Aérea los devolvió marcándolos como falsos. Obviamente, pues, ¿no? La Fuerza Aérea no iba a decir sí, son verdaderos, ¿no? Existen extraterrestres, existe grupo secreto y bueno, sí, pues, ¿no? Nunca van a reconocer eso, ¿no? Y aquí, bueno, el FBI por lo menos ha puesto las copias de los documentos. Es un documento PDF con 22 páginas, 24 incluyendo la cubierta. Y como verán, algunas páginas dice grande, ¿no? Los han marcado con un plumón, parece un marcador negro permanente que dice bogus. Se puede leer algo de los documentos para los que quieran leerlo, ¿no? Quizás en otro video detallaremos más de esto. Pero sí, efectivamente, el FBI, al menos, esto es confirmado, recibió estos documentos. Ahora, si son verdaderos o falsos, ya depende de cada quien, ¿no? Si le creen a la Fuerza Aérea, que en esa época estaba haciendo pues un montón de encubrimiento, posiblemente puedan pensar que son falsos, ¿no? Pero quién sabe realmente. Esto es todo por el capítulo 3A que estamos compartiendo en este video de los archivos Dulce. En el próximo video continuaremos con el capítulo 3B y veremos qué más decía John Lear. Espero que continúe con lo que decía John Lear, ¿no? Porque parece que aquí no acaba la declaración de John Lear. Continúa todavía con más información. Será hasta entonces. No me queda más que decir muchas gracias y cambio fuera.